Hola, hola, me alegra nuevamente estar con ustedes en este espacio, un espacio netamente educativo para la formación familiar. Y hoy quiero hablar con ustedes de un tema que de pronto hemos escuchado muchas veces, pero que siempre es importante tenerlo en cuenta. Y quiero hablarlo acerca de los estilos disciplinarios, de los estilos de educación. Pero quiero explicarlo por medio de una matriz que fue hecha por el psicólogo Paul Hawke en algún momento y lo quiero hacer de la mejor forma para que podamos entender lo importante de detectar cuál es el estilo de crianza que puede que esté teniendo yo actualmente en mi hijo o un estilo de crianza que yo quisiera empezar a implementar con mis hijos o en mi ámbito familiar. Aquí ustedes van a poder ver lo que es la matriz que está propuesta. Esta matriz tiene dos conceptos importantes. Tiene el concepto de benevolencia y tiene el concepto de firmeza. El concepto de benevolencia es eso conocido como esa bondad, esa cualidad en la que yo soy comprensiva, soy compasiva, en la que yo entiendo y puedo ceder en algunas circunstancias. Y el otro concepto, hablándolo de firmeza, es ese concepto de firmeza en donde pongo límites, los doy a respetar, son las normas, es la cualidad de imponer y establecer límites de manera fuerte, de alguna forma, de manera duradera. Entonces, esos son los dos conceptos. Entre más nos acerquemos al uno y nos alejemos del otro o viceversa, vamos a encontrar lo que son los sectores disciplinarios. Y quiero que empecemos por el sector 1. El sector 1 es el sector donde hay mayor firmeza, pero donde no hay benevolencia. Y también es conocido como el amaestramiento, o de pronto es muy parecido a un estilo que hemos escuchado de el estilo autoritario. Es donde la firmeza, los límites y las cosas que el chico debe hacer es lo más importante. No hay ningún tipo de comprensión, ¿sí? Sino que yo quiero que mi hijo cumpla las normas, tal cual. Y es ese estilo donde de pronto usamos frases como aquí se hace lo que yo diga, o es sí o es no y punto, porque yo soy la mamá o yo soy el papá y usted me debe obedecer. Es un estilo bastante fuerte que de alguna manera puede hacer que los chicos sean obedientes, pero que trae consigo algunas consecuencias importantes a tener en cuenta. Si yo tengo este estilo de amaestramiento, yo puedo tener un hijo que a futuro puede desarrollar una rebeldía bastante fuerte. Un hijo que me obedezca, pero no me obedezca porque entienda el por qué me debe obedecer, sino que obedezca porque siente miedo de no obedecer debido a las consecuencias. Un hijo que posiblemente tenga características de ser sumiso, de ser temeroso y de ser vulnerable ante situaciones o personas que les puedan ejercer autoridad. E incluso un chico con problemas de autoestima, con dificultad para socializar con otras personas. Entonces, miremos los pros y los contras de cada uno de estos sectores, ¿no? Este sería el sector 1, el amaestramiento. Pero por el contrario, aquí diagonalito encontramos lo que es el sector 2. Y el sector 2 es ese sector de donde hay mucha benevolencia, pero no hay firmeza. Entonces es un sector donde yo permito y soy muy comprensiva con mi hijo, pero no le establezco ningún punto de límites, ni ningún tipo de norma en su proceso. Soy tan buen padre, entre comillas, que lo quiero proteger de todo y termino sobreprotegiéndolo. Pero eso también se le llama sobreprotección. Y de alguna manera es un punto bastante complicado. ¿Por qué? Porque los chicos que crecen, que crecemos en ese ambiente de sobreprotección, son chicos que no adquieren las herramientas para poder afrontar la vida adulta. No adquieren herramientas para saber solucionar conflictos. No adquieren herramientas de alguna forma para poder poner límites en su entorno. Entonces son chicos que a futuro son vulnerables a generar dependencia, ¿sí? Dependencia en otras personas, codependencia en diversas relaciones y circunstancias. Son chicos que se le presentan dificultades y que no tienen tolerancia a la frustración, ¿sí? No saben cuando reconocer un no, no saben de alguna manera
pasar por el periodo de fracaso, no está preparado para ese proceso. Y una de las cosas también difíciles en este estilo de disciplinario es el hecho de que les cuesta mucho tomar decisiones, y el hecho de que yo no tome decisiones, algo sí tengo que tener presente: si yo no tomo la decisión, otra persona la va a tomar por mí. Y pueden ser bastante vulnerables en su entorno. Dificultad para tomar decisiones, inmadurez, también dificultad en la parte social, puede poder tener mayor tendencia a las adicciones, entre otras cosas. Miremos cómo este estilo de crianza puede ser bien difícil, porque de alguna manera no le entrego a mi hijo ninguna herramienta para defenderse. Recordemos que el objetivo de la educación es crear hijos autónomos, hijos felices, hijos capaces de sobrevivir a una sociedad, de vivir en sociedad de alguna manera, que tengan las herramientas para afrontar diversas circunstancias. Y este estilo de crianza no se las brinda. Es difícil. Cuando yo soy muy benevolente, pero yo no soy una persona que pone límites, que enseña la obediencia. Y ahí nos podemos ir al sector 3. En el sector 3 nosotros encontramos lo que es no tener firmeza, pero tampoco tener benevolencia. Y en ese punto donde yo no tengo firmeza y yo no tengo benevolencia, es donde no estamos en un estado de indiferencia total, ¿sí? También es conocido como ese estilo de crianza negligente, en donde no hay un cuidado, donde de alguna manera no le establezco normas, pero tampoco soy un padre presente que es benevolente o que es comprensivo con las emociones que siente o piensa mi hijo. Usualmente este estilo de crianza es muy frecuente cuando mamá y papá tienen un trabajo absorbente, cuando de pronto no hay tiempo de calidad con los hijos, cuando son terceras personas las que cuidan a los chicos en su proceso de crecimiento. Hay indiferencia, ¿sí? Indiferencia a qué hora se acuesta mi hijo, indiferencia si cena o no cena, indiferencia en cómo le fue en la escuela, indiferencia total por muchas circunstancias, pero es indiferencia. ¿Y qué pasa cuando un niño está criado en un estilo de crianza de indiferencia? Pues de alguna manera es un chico que crece con carencias afectivas, que su autoestima crece baja porque no se siente merecedor de atención o de amor. Es un chico que continuamente busca la aprobación de su entorno, ¿sí? Que posiblemente en su corazón guarde resentimiento hacia sus padres porque se sintió ignorado, porque se sintió dejado a un lado, porque de alguna manera no se sintió bien en el entorno. Entonces, ese es un chico donde guarda resentimiento, y de alguna manera el resentimiento le hace daño y tiende a actuar de manera negativa hacia sus padres en la edad adulta. Entonces miremos también cómo la indiferencia puede afectar, y tristemente es uno de los estilos de crianza más frecuentes y más utilizados, más frecuentes actualmente, ¿sí? Por tantas ocupaciones que existen. Pero bueno, ya por último nos encontramos con el sector número 4. Ese sector número 4 es donde hay benevolencia, pero también hay ¿qué? También hay firmeza. Y ahí es donde llegamos a la educación, ¿sí? ¿Y por qué llegamos a la educación? ¿Por qué? Porque entiendo que mi hijo necesita límites, necesita conocer las normas, necesita aprender a vivir en sociedad sin hacerle daño al prójimo, conociendo las normas, pero no se me olvida que ese hijo que debe obedecer las normas es un niño, es mi hijo, yo lo amo, entonces soy benevolente, en algunas circunstancias lo comprendo, trato de entenderlo, lo que a mí me importa es lo que sienta y lo que piense mi hijo, no lo que sienta o piense la sociedad. Porque tristemente, y no sé si lo han pensado, pero a veces para nosotros lo que define que somos buenos padres o que no somos buenos padres es la sociedad la que la define. Si mi hijo va a algún lugar y se comporta de la mejor forma y me hace caso y se mantiene en silencio y mantiene la compostura, ¿qué hacen las personas de tu alrededor? Te dicen: qué bien educado tienes a tu hijo, muy bien, qué admirable es su manera de educación. Pero ¿realmente será eso lo que muestra si estoy educando bien a mi hijo o no?
Yo quiero que reflexiones al respecto porque realmente lo que muestra cómo está tu proceso de educación es qué siente tu hijo, qué piensa tu hijo, qué le está pasando a tu hijo, en qué periodo de formación está. Si estamos preocupados por lo importante que es para él el proceso de conocer, de reconocer sus emociones, de vivir de acuerdo con sus pares, de jugar, de conocer el mundo. Si realmente me importa mi hijo y qué piensa mi hijo de mí, cómo se ha sentido, siente mi presencia, se siente acompañado, siente que lo amo o no lo siente. De esa manera yo puedo comprender si mi proceso de educación está siendo el más adecuado o de pronto hay cosas por mejorar. Yo creo que de pronto al revisar cada uno de esos sectores, usted se pudo inclinar por uno y de pronto por otro y dice, bueno, yo tengo un poquito de este, un poquito de aquel, un poquito de alguno de esos sectores en diferentes circunstancias. Es posible. Sin embargo, la finalidad es apuntar al sector número 4, al de la educación. Si yo de pronto estoy en el sector de sobreprotección porque tengo miedo que mi hijo me haga daño, le hagan daño, perdón, o que de pronto no quiero que mi hijo pase por lo que pasó, pues intento empezar a ponerle normas y límites porque me quiero acercar a a ese sector de la educación. O si yo de pronto soy más de amaestramiento, de autoridad, de que yo soy muy fuerte con mi hijo y quiero que me obedezca porque quiero que sea un niño o una niña de bien, pues para apuntar un poco más al de la educación, debo empezar también a preocuparme por qué siente mi hijo, a ser más comprensiva, a no olvidarme que él es un niño y un ser humano que siente y que es mío y que yo debo cuidarlo de alguna manera. O si estoy un poco en el de la indiferencia, ¿cómo le empiezo a prestar atención a mi hijo? Sí, a mi hijo para que podamos apuntar un poco más al de la educación. Ese es un proceso continuo y de cambio. Yo creo que nadie nos enseña a ser padres, pero sí una vez siendo padres, tenemos la responsabilidad de aprender a ser padres. Y es lo más importante que debemos tener en cuenta, aprender a ser padres, educarme para educar a chicos que tengan la capacidad de dar afectivamente, tengan la capacidad de recibir amor de otras personas, que se sientan merecedores, que tengan confianza en sí mismos, pero sobre todo que sepan vivir en sociedad, que sepan vivir en sociedad. Es una tarea difícil, ¿cierto? Es una tarea difícil, sin embargo, es una tarea que merece de nuestra atención y que debe ser trabajada día a día. No rendirnos en el proceso, día a día. Y vamos a ver cómo en un futuro podemos ver los frutos de nuestros esfuerzos en el proceso de vida adulta de cada uno de nuestros hijos. Me alegra que hayas terminado hasta el final del video y espero que esta información sea muy útil en tu proceso. Hasta luego.